¿Qué estábamos viendo? La perspectiva de Dios. Exacto, tiene que ver con el ojo, perspectiva, mirar allá, enfoque. ¿De qué? De la enseñanza en la familia. ¿Por qué hemos titulado esto? Después, como dijimos esta mañana, que el miércoles pusimos nuestra confianza en esta generación difícil, de que Dios sigue teniendo poder para cambiar nuestra familia. Entonces, debemos seguir enseñando a nuestra familia. Enseñando el temor de Jehová, debemos seguir enseñando la piedad, debemos seguir viendo si estamos enseñando como Dios quiere. Y estamos compartiendo 4 principios para ver la perspectiva, para seguir adelante fortaleciendo si Dios realmente está enseñando a nuestra familia y estamos nosotros en su voluntad. Veíamos esta mañana algo bien sencillo que conocemos, pero es la zapata de todas las cosas. Vamos a compartir otros temas más adelante, miércoles, domingo y escuela dominical, pero no quería dejar de compartir esto, porque realmente cuando vamos atrás a nuestra vida, a nuestras rutinas y a todas las decisiones que estamos tomando, vamos a la raíz de todo el asunto. Muchas veces nuestras prioridades se están cambiando. Recuerden, mi hermano, si estamos hablando de esta generación, algo que va a apelar el diablo y nuestra carne y el mundo es que cambiemos las convicciones y las prioridades. Que pongamos a Dios en otro lugar. Que no se le dé lugar al esposo y la esposa, ni siquiera el rol. Que no se le dé lugar a los hijos y haya tantas cosas que nos involucremos que luego otros estén cuidando a nuestros hijos. Y nada más mencionamos el orden de las prioridades, no voy allá otra vez porque estamos en el segundo punto. Mencionamos que debemos tener claras nuestras prioridades para que Dios siga obrando en nuestras familias, para que nosotros podamos seguir viendo a Dios enseñando a nuestras familias. Debemos tener claras nuestras prioridades. Joven, qué bendición que tú, sin ninguna decisión grande o tomando decisiones ahora en tu vida, puedes desde ahora buscar trabajos, estudios y esa persona que será tu compañera que Dios tiene para tú tener prioridades claras y así compartirlas con esa persona. Hermano, no es una realidad que aún, no importa cómo hayamos venido también en el Señor, porque el Señor nos ha salvado a todos nosotros como hermanos en diferentes tiempos, la gracia de Dios está ahí hoy para ajustar nuestra prioridad también y que Él se glorifique en nuestra familia. Vamos a orar y a compartir estos principios de esta tarde. Dios eterno y Padre celestial, gracias, mi Dios, porque nos permite escuchar tu voz una vez más, porque nos permite estar, Señor, como iglesia, adorando tu nombre, adorándote con la música que tú creaste, basado, Señor, en tus atributos, en quién tú eres, en tu personalidad, en tus obras, nada del hombre, sino todo tuyo, mi Dios. Y luego el hombre que tiene a Cristo se goza en alabarte, mi Dios. ¿Dónde estuviéramos ahora y haciendo qué cosas? ¿Y en qué tipo de música y de situaciones si no tuviéramos a Cristo, mi Dios? Gracias por tu misericordia en salvarnos. Padre, estamos en momentos difíciles y te oramos que tú nos ayudes. Nosotros no tenemos palabra nosotros mismos. Nosotros no tenemos poder nosotros mismos. Nosotros somos incapaces y somos pecadores nosotros solos. Pero en ti nos ha limpiado con tu sangre preciosa. Somos más que vencedores. Tú nos has mandado a defender nuestra fe. Tú nos has mandado a ejercitar nuestra piedad, mi Dios. Y esperamos por tu misericordia y gracia. Y ya hemos visto frutos, Señor, en nuestra familia, en nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos a estar firmes y constantes, como recordamos esta mañana. Padre, que podamos ser ajustados por ti, ceñidos nuestros lomos, de nuestro entendimiento. Da ánimo a tu pueblo, a los jóvenes, Señor. Gozo en saber que van a elegir conforme a tu palabra, preparándose desde ahora, antes de tomar las decisiones. Gracias, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Levántanos, dirígenos, anímanos en los caminos de Jehová y úsanos como instrumentos solamente en el nombre de Jesús. Amén. Vimos esta mañana, primer punto, para la perspectiva, es decir, para tener esa meta clara de a dónde vamos y dónde va nuestra familia en el Señor. Segundo lugar, en esta tarde, ¿qué debemos hacer para tener una perspectiva clara? Debemos dirigir nuestra familia hacia Dios. Debemos dirigir nuestra familia hacia Dios. ¿Por qué decimos esto? Ni siquiera quise poner a Dios
sino hacia Dios. Dirigir nuestra familia, todo lo que pasa con nuestros hijos que nos ven tomando decisiones, ellos tienen que ver que hay alguien supremo por el cual nosotros hacemos esas cosas. Y es como que apuntemos a nuestros hijos a mirar a quién, al Señor, a Dios. Eso es nosotros, enseñar a nuestra familia piadosamente. Como estaba diciendo, lo demás que seguiremos compartiendo en nuestros roles, en la palabra de Dios, en su voluntad en cada decisión, en la enseñanza, en la iglesia, todo viene de nosotros tener una perspectiva correcta. ¿A dónde vamos? Cuando el Señor ajuste nuestras vidas y nos diga qué hacer en nuestro rol, primero debemos mirar nuestras prioridades y luego seguir viendo que Dios va a enseñar a nuestra familia cuando nosotros mostremos que Él es que se merece toda gloria. Nuestra perspectiva correcta, dirigir nuestra familia a Dios. Varones, nosotros somos los primeros, ¿verdad? Que debemos vivir para Dios y luego instruir, enseñar en cada momento. Vamos a ver los subpuntos para estas cosas prácticas de cómo dirigir nuestros hijos, nuestra familia al Señor. Por eso decimos la perspectiva de la enseñanza. Si nosotros dirigimos nuestra familia a Dios, Dios va a obrar en nuestra familia. Cada miembro va a ver el poder de Dios en su vida. Por lo contrario, muchas veces estamos nosotros dirigiendo lo académico y los proyectos. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos nuestros hijos con la palabra de Dios? Por eso, ¿verdad? En su punto de este principio general, perspectiva de la enseñanza en la familia, es decir, Dios va a ir enseñando, nuestra familia se va edificando en base de que nosotros, como dijimos ya, tengamos claras las prioridades. Pero luego creo que también nos va a ayudar que dirijamos nuestra familia hacia Dios. Primeramente, ¿por qué? Porque todo miembro de la familia y todo padre de familia debe enseñar a su familia que a Dios es a quien ofendemos. Cuando cometemos un error, cuando nosotros hacemos algo que no debe ser en la familia, si dirigimos nuestra familia a Dios, si a Dios es que primero nos damos y damos cuenta, mire, vamos a enseñar que a Dios es quien ofendemos. Dios se ofende. El diablo quiere quitar a Dios del panorama. Es lo que estamos viendo hoy en día. El ser humano en estos días se está levantando más contra Dios. Porque habla. ¿Por qué? Porque Dios habla en contra de su pecado. Pero es preocupante aún en las bocas de los creyentes que dejemos como familia de nosotros dirigir nuestra familia hacia Dios. Es decir, no solamente dirigirla a la iglesia, oiga bien, no es dirigirla a la Biblia, es en cada situación que vaya pasando, podamos nosotros como padres, los primeros, hombres como primeros, y todos los miembros decir, vamos a ver lo que Dios dice en cuanto a esto. ¿Ofende esto a Dios? ¿Agrada o desagrada esto a Dios? Esto es dirigir nuestra familia hacia Dios. ¿Por qué? Porque a Dios es quien ofendemos primeramente, y a Él queremos agradar, ¿verdad? Por eso nuestras familias, hijos, matrimonios, vamos a ver la paz, vamos a ver la solución real de los problemas cuando nosotros apuntemos a todos nuestros hijos y nuestra familia a mirar a Dios. El humanismo, oiga bien, el humanismo es que apunta al hombre en sí mismo. Apunta al hombre en sí mismo. Tú tienes el Dios, tú tienes la solución. Saca a Dios del panorama. Eso es el humanismo. Y eso es lo que hoy se está soplando más jóvenes. Por eso debemos prepararnos y debemos abrir los ojos y debemos estar alertas e identificar ese veneno que el diablo está soltando allí, donde muchas veces también penetra nuestras familias y aún a la iglesia, porque somos las familias, ¿verdad?, de la iglesia. Así que debemos cuidarnos hoy, evaluar nuestras vidas, cómo enfocamos nuestra familia antes de seguir viendo los roles, a perspectiva, dirigirlos hacia Dios. A Dios es quien ofendemos. Cada niño, cada joven debe escuchar de sus padres que a Dios es que se le ofende cuando nosotros no hacemos algo correcto. Salmo 51, allá está, como ha dicho en otro momento, el magistral de la confesión, David, y ya conocemos, pero vamos solamente a meditar en ese versículo 14, Salmo 51. Magistral, ¿por qué? Porque es en escritura, en teología, en pasos, nos da el pensamiento de Dios. Salmo 51, perdón, el 4.
Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La palabra de Dios nos muestra el pecado. Nuestra familia va a aprender más del Señor cuando cada miembro de la familia entienda que el pecado ofende a Dios y debemos mirar las cosas como Dios las ve. Oigan, yo le decía a mi esposa en estos días, a mis hijos, ¿verdad? Todos los días trato de replicarle lo que Dios está diciendo allí, que ellos miren a Dios. No estás solamente ofendiendo a tus padres, tú estás ofendiendo a Dios, el que te creó. Debemos reconocer y estamos claros que no somos mejores esposos por el pecado, no somos mejores esposas por el pecado, no somos hijos perfectos por el pecado. Así que cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, somos mejores en todo. Amén. Como familia, no nos olvidemos que debemos dirigir nuestra familia a Dios. Comencemos a pensar inmediatamente cuando hay un problema en la casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Ojalá que vayamos a los pasos bíblicos. Culparse diciendo, eso es lo que hace el pecado y nosotros. Lo hacen los niños y usted sabe que los jóvenes lo hacen y los adultos también. De una manera diferente, pero en la misma raíz. Buscamos una salida o que no se hable de eso. Entre muchos incrédulos y familias se escuchan. Por años hay conflictos de, no le pare a eso. Mire, si Dios le para, ¿cómo que no le pare eso? Si Dios le para, yo tengo que pararme allí. Le decía a mi esposa en estos días, mira, a mi naturaleza no le importa el pecado. Si yo me alejo de la palabra de Dios, inmediatamente comienzo allí como que estuviera en una piscina, allí con la malta india, ahí, tranquilo en el pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la carne. Pero cuando nosotros vamos teniendo convicción del pecado y entendemos que a Dios es que ofendemos, y cuando nosotros vamos a Dios, miren, y nos arreglamos con Él, nuestra familia también se va a arreglar. La palabra de Dios nos mostrará a través del Espíritu Santo lo que le agrada y le desagrada a Dios. Por eso, mi hermano, la perspectiva para que Dios enseñe a nuestras familias es que podamos dirigirlas a Dios, hacia Dios. Todo lo que está pasando, a Dios es quien ofendemos. Eso es cuando cometemos errores, eso es lo negativo, ¿verdad? Recuerdo a mi padre siempre, hermano, eso es muy importante. Que yo esté aquí diciéndole a ustedes, recuerdo a mi padre, eso es una bendición. Porque yo sé que mi padre no es perfecto, pero fue uno que estaba haciendo lo que todos debemos hacer hoy: enseñar el temor de Jehová. Y mire, cuando los jóvenes allí están en su conflicto, yo sé lo que tiene hermano, joven, tengo uno solo, pero yo entiendo. Allí por qué disparatito, desde el control remoto hasta que no me diste la mitad, hasta que el cuarto, o que yo fui primero, o que me voy a sentar antes en el carro. Y nos reímos porque son los mismos casos todos. Pero ahí tenemos que ver el poder de Dios. Y los padres son los primeros que deben dirigir, no es dejar lo que hagan. Yo estoy cansado, hermano. Mire, cuando nosotros decimos estamos cansados, los hijos son los primeros que se dan cuenta. Profesores, ¿cuántos profesores hay aquí? Ana Andrea, Ana Noemí, Ana Diandra aquí en la escuela americana. ¿Quién más está enseñando en los salones? Ya aprendí algo. Y maestra me va a confirmar. Los alumnos se dan cuenta cuando el profesor se está cansando. Los alumnos se dan cuenta cuando cogieron de relajo al profesor. ¿No es así, maestra? Se dan cuenta y van a venir la próxima clase a apelar allí para sacarlo de la casilla y no dar clase. ¿Se dan cuenta? Bueno, si los alumnos se dan cuenta, nuestros hijos se dan cuenta también. Se dan cuenta de nuestra familia cuando nosotros estamos ya tirando la toalla. Y hermanos, nosotros debemos no tirar la toalla, sino buscar la gracia de Dios, de dirigirlos a Él. De que hay una cuenta que hay que arreglar con Dios, y cuando cometemos errores, es a Él que tenemos que ir. Estaremos nosotros confesando nuestros pecados y llevando a nuestros hijos y los jóvenes que arreglen sus cosas como Dios dice, como dice la palabra de Dios. Allí estamos dirigiendo a nuestra familia hacia Dios. Vamos al segundo libro de Samuel también. Esta fue la respuesta del profeta. Segundo de Samuel 12. A Dios es que ofendemos. Es lo primero que debemos ver y recordar y fortalecer hoy en nuestra familia, para que Dios siga enseñándonos y sigamos edificando nuestra familia conforme a su voluntad. Segundo de Samuel 12, 9. Más en este tiempo donde se quiere coger el pecado más a la ligera.
Y nuestros hijos y nuestros jóvenes están escuchando esto. Segundo de Samuel 12:9 dice la palabra de Dios: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo le heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿A quién fue esto? A David. Wow, el hombre conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad?, por su misericordia, su gracia y su perdón. Y eso fue, muchos dicen que el Salmo 51 fue posiblemente esa oración de confesión después de todo esto, de esta confrontación. O que nuestros hijos puedan, cuando sean confrontados por la palabra de Dios, y nosotros podemos decirle con amor, pero al mismo tiempo con firmeza y con convicción. Mira, hermano, algo de que yo le doy gracias al Señor como padre, como hombre que tiene hijos, oiga bien, es que yo no digo, esto me lo inventé yo y no estoy seguro de lo que estoy diciendo, y no sé si esto va a funcionar o no. Mi carne muchas veces dice, oye, pero estamos medio cansados, seguiremos corrigiendo como Dios dice. ¿Y qué vamos? A la palabra de Dios otra vez. Decimos, si Dios lo dice, yo lo creo. Vamos a hacer lo que Él dice. Y funciona, como dije esta mañana. A Dios ofendemos. Padres, esposos, nuestros hijos, nuestros jóvenes deben ser allí cada día confrontados con la palabra, para que ellos entonces vivan para Dios. Recuerdo cuando mi padre me decía, ¿le agrada eso al Señor? Y uno con sus truños entraba en el cuarto allí, hasta que no se resuelva. Ustedes dicen que son cristianos, ustedes están sirviendo en los ministerios. Vamos a ver, arréglense ustedes como dice Dios. Y ahí teníamos que hacer como jóvenes lo que tiene que hacer creyente en todo tiempo: humillar su carne, pedir perdón, pedirle perdón a Dios, hablar uno con otro, no dejar nada en el corazón y salir de allí y para adelante seguimos, porque el Señor lo perdona todo. Y cuando uno ve la vida cristiana, ese es el resumen de la iglesia, y ese es el resumen de la vida cristiana, y estar bien con Dios en todo, y es la forma en que vamos a ser enseñados y edificar nuestra familia. Dirigirnos hacia Dios, mirar que a Él que ofendemos. Así que entre parejas, hermanos, no se ponga eso sobre nuestro enojo. Y veremos un mensaje del matrimonio solamente y los hijos otra vez. Pero estamos viendo aquí en general la perspectiva, es decir, cómo todo miembro de familia va a seguir siendo enseñado por Dios. Entendiendo que debemos dirigir nuestra familia hacia Dios, porque a Dios es que ofendemos. Cuando a nuestra familia se le dirige hacia Dios, tendrá temor verdadero en las cosas que pasan y las decisiones que se toman. Pero algo más bajo este segundo punto. Primero a Dios ofendemos, pero en otro subpunto, a Dios es quien puede perdonarnos. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es ver primero la convicción que cometimos delante de Dios, pero qué bueno ver la esperanza de que Dios es quien puede perdonarnos también. Cuando hay un problema, un conflicto, dirigimos nuestra familia hacia Dios. Dirijamos nuestros hijos hacia Dios. Allí es donde el padre se sienta y busca la palabra. Hermanos, escuchamos una y otra vez padres que no quieren tomar sus responsabilidades. Mire, primero, claro, que de alimento y sustento. ¿Y cuánta responsabilidad Dios nos ha puesto? Pero no podemos olvidarnos la más importante, y es el sustento espiritual. Y como decíamos nosotros, mi esposa y yo, que muchas veces escuchamos hasta creyentes hablando más de lo negativo de los mismos hijos y de todo. Entonces, ¿para qué tenemos hijos? ¿Y para qué usted se casó? ¿Y para qué tiene los muchachos? Bueno, gloria a Dios, todo proyecto conlleva pruebas y conlleva conflictos. Y hermano, mientras más gente usted conozca, usted sabe la realidad que más conflictos va a tener. Porque todos, usted tiene su problema y viene otro y le conoce y también tiene problemas, y somos personas pecaminosas con problemas y virtudes y no estamos conociendo. Esa es la realidad. Esa no es la meta. La meta es que Cristo nos da su amor, que Cristo nos transforma, que todo problema no podemos huir, sino enfrentarnos con la gracia de Dios y entonces enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Si esa es nuestra responsabilidad, joven, es como que bueno, el que se está quejando siempre de la escuela. Pero mijo, tienes que estudiar. Yo me digo, ¿cuál de los jóvenes les gustaba esos momentos de vacaciones y cuando no hay clase? A ver, estudiantes, ¿a quiénes les gustan los momentos de vacaciones? Y esos días cuando llovía, que yo estaba esperando el teléfono de la escuela, y ¿qué fue lo que dijeron? Que voy para, como Superman para la cama, se trae. ¡Oh, pero qué gozo! Pero no debemos dar todos esos días. Si todos los días fueran así, ¿qué pasa al final? Perdiste dinero, como digo a mis hijos, nos quedaremos burros.
Eso es lo que vamos a hacer. Al final, al final del año, ¿cuál fue tu mérito? Te graduaste de 300 días de vacaciones. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Al final hay una responsabilidad para nuestro propio bien. En cada etapa, el pecado lleva a huir, pero cuando hay algo de interés que nos lleva a nosotros prepararnos y enfrentar las cosas, en la familia también, hermano. ¿Cómo va a enfocarnos más en lo negativo? Yo no sabía lo que era tener un muchacho, y más esta generación que es más difícil, pero vamos a buscar la gracia de Dios. Buscamos el consejo también de nuestros padres y de otros que también tienen experiencia por la palabra y ya pasaron por esas cosas. Porque muchos tienen experiencia, pero no es por la palabra. Entonces cuidado con esos consejos, no son buenos. Van a ser tradiciones que nos van a sacar de la palabra. Hay muchos consejos humanistas que familias están tomando en cuenta hoy y están sufriendo las consecuencias, aún como cristianos. Hermano, por eso estamos aquí diciendo esto, que nuestra perspectiva sea la del Señor. Hay una perspectiva del mundo. No, el mundo ve las cosas de esta manera, de crianza, de corrección y otras cosas que vamos a ver. No, nosotros vamos a la forma de Dios. A Dios, es Dios que nos perdona. Nosotros debemos enfrentar los conflictos, pero con la ayuda de Dios. Y sentarnos allí, Padre, entonces parte de esa responsabilidad. Mire, usted no cree que el mismo pastor humanamente dice, hay frustración y hay momentos no dice, pero otra vez, pero cuántas veces, pero hermano, eso pasa con las ovejas, eso pasa en la escuela, eso pasa con los hijos, eso pasa en todas las cosas. Por eso es que el magisterio, hermano, y enseñar es algo bien importante. El Señor nos ayuda a seguir preparándonos para enseñar, amén, hermano. Enseñar en la iglesia también, porque vienen los niños de afuera lobos. Hubo un grupo allá en Playboy, hermano, mire, oiga bien, nada más le voy a decir esto. El cabecilla se llamaba Jeringa, con eso usted tiene. Pregúntale la vuelta. Un muchachito, ¿cuántos años tenía ese muchachito? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Cuántos años tenía? Como 9 años. 9 años. Una cosa, miren, yo creo que sabe más mundo que yo. Sí. Y allí estaba como una banda parecida. Se juntaron toditos, miren, fue difícil esa. Hermano Blue estaba, ¿y qué hago? Y yo dije, mire, si me dan esos muchachos, lo primero que hay que hacer es, si los padres me dieran permiso, oiga bien, yo estoy grabando esto, y eso es lo que predicamos, y lo vamos así como debe ser. Corregimos como Dios dice, pero yo no soy el papá de todo el mundo. A mis hijos sé que yo tengo que hacerle toda la corrección y llegar a la vara de corrección, pero no a otros hijos que no son míos. Pero lo que se merecen es esto. Para enseñar a esos niños, lo primero que necesitan, y se ve que falta, es que los padres, si me lo van a dar a mí, me dan el permiso y toda la autoridad, yo lo pongo en una fila primero, y antes de enseñarle la Biblia, le doy 5 a cada uno. Y le doy un abrazo a cada uno, y luego lo siento con la palabra de Dios. Hermanos, los padres debemos comer las responsabilidades. Hay una corrección, no te rías, mijo. Que no estoy yo bien. Se ríe porque está viendo la gracia de Dios, ¿verdad, mijo? Que Dios da gozo. Después tú escuchas este tema, este mensaje, 5 años después. Hermanos, nuestra responsabilidad de corrección, nuestra responsabilidad bíblica, pero es porque le creemos a Dios, es porque funciona. Es Dios a quien ofendemos y es Dios quien puede perdonarnos y a Él es que tenemos que ir. Nuestros hijos, cuando vayan donde nosotros, asegurémonos que están yendo a Dios. Preguntémosle, mis hermanos, eso es un paso grandísimo en la vida espiritual de esos jóvenes, de esos niños. Que nuestros conflictos sean arreglados. Hermano, ¿cuántos jóvenes el diablo se está llevando y se están quitando la vida? Está subiendo la tasa también de este suicidio. Vamos a 1 de Juan. Son versículos que conocemos, son principios que conocemos, pero estamos poniendo en un orden para que lo meditemos de esta manera en la familia, mi hermano. Son importantes. Esto es lo que nos ayuda a que Dios hoy siga ayudando a nuestra familia. Este es el pasaje, Instituto Bíblico, 1 de Juan 1. ¿Qué hace ese pasaje con nosotros? ¿Se acuerdan? Importante en qué doctrina ese pasaje. ¿Qué lo saben? Lo acabamos de ver en el Salmo 51. La confesión y arreglar los problemas bíblicamente. Todos los días el diablo nos va a decir, tú eres un mentiroso y esa mentira no te va a dejar servir a Dios, tú no sirves, tú eres inútil, tú no ves que tú eres pecador, como le dijo allí Satanás en la película, basado en lo que hace el acusador, ¿verdad? Por regreso del peregrino. Esas son las dudas. ¿Y cómo apagamos las dudas? Con la palabra de Dios y la sangre de Cristo.
Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Ahí está. A Dios que ofendemos. Él es la verdad y Dios dice que somos pecadores. Mi hijo, eso que tú hiciste se llama así. Y a Dios que tú estás ofendiendo primero. ¿Quién es Dios, papi? Ese es el que te creó. Él envió a Jesús por ti. Y mientras le vamos predicando para que acepten a Jesús como el Salvador, lo vamos enfrentando al Creador, a quien estamos ofendiendo con su pecado. Pero qué bueno y glorioso ver el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, todos los días necesitamos ese versículo. Porque el diablo está acusándonos todos los días. Y debemos decir nosotros, de Cristo está, el Señor me perdonó porque yo confesé mi pecado a Él. Su sangre preciosa me ha limpiado mi pecado. No importa lo cometido entonces en la familia, hermano. ¿Ustedes saben por qué decimos esto también? Porque la perspectiva correcta para la enseñanza en la familia es nosotros enseñar lo que ofende el pecado, pero también cuidado con traer los trapos. Si Cristo perdonó, nosotros somos los primeros que debemos también enseñarle que Cristo lo perdonó y nosotros también le perdonamos. Fíjense cómo es importante lo espiritual y es importante la familia. ¿Cuántas familias, cuántos hijos, oiga bien, cuando son más pequeños son más susceptibles a que le hablemos? Para los niños por eso es un mundo todas las cosas. Y cuando nosotros le estamos hablando, no estamos hablando de levantar la voz ni vocear, hermano. Yo estoy de acuerdo con que hay momentos que hablar con firmeza, pero nunca abuso verbal como también se habla. Y hermano, eso puede ser aún para la esposa y para los hijos más hiriente que un abuso físico. Por eso tengamos cuidado. Debemos enseñarle que si a Dios pidieron perdón y lo hicieron como Dios dice, perdón hay. Puede haber consecuencias que se queden, ¿eh? Eso no tiene que ver con eso, jóvenes y niños, ¿verdad? Eso vendrá en la corrección. Pero estamos hablando de cómo guiar hacia Dios. Es Dios quien te perdona, es Dios quien nos perdona, es Él que con su sangre preciosa limpia nuestros pecados. Así que no importa lo cometido, hermanos, esposos y esposas, ¿verdad? Lo que viene de antes del mundo allí. Usted, pastor, pide sabiduría a Dios para guiarles a cada uno, no importa lo que haya pasado en el pasado, vaya la redundancia. Hoy Jesucristo, ¿verdad?, tiene poder para limpiar todas las cosas. Y para entonces ajustar nuestra perspectiva para el futuro. Pero eso es cuando vamos, ¿verdad?, a hacer las cosas bíblicamente. Cuando en nuestra familia enseñamos a buscar el perdón de Dios, esto quitará toda raíz de amargura. Usted sabe que la mayoría de los problemas que están pendientes en la familia son más amarguras que han quedado. ¿Y cómo se quitan? Se quitan con el perdón, se quitan con el amor, se quitan con resolver las cosas bíblicamente. Tercer subpunto allí también. Primero, estamos en el segundo. Debemos dirigir nuestra familia hacia Dios. ¿Cómo? Sabiendo que a Dios es que ofendemos, sabiendo que Dios es que puede perdonarnos, y tercero, Dios es quien puede cambiarnos. Amén. 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7. Dios es quien puede cambiarnos. Nuestros hijos, los jóvenes, matrimonios, esposas y esposos, ahí está la perspectiva. Así es que Dios va a enseñarnos. Así es que nuestras familias seguirán siendo edificadas en esta realidad de que Dios es el que nos transforma. Dios es el que puede cambiarnos, no nosotros mismos. 1 Timoteo 4:7, me gusta mucho esto en cuanto a este ejercicio. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercicio de la piedad. Debemos incluirnos en el gimnasio espiritual, mi hermano. Cuando vinimos a Cristo, allí está esta oportunidad. Aquí está esa suscripción para nosotros ejercitarnos la piedad, para ser transformados y tener músculos espirituales. Así que, mi hermano, debemos ejercitar la piedad. Yo debo ejercitar la piedad como esposo para ser un mejor esposo, con la palabra de Dios, amén. Debe ejercitar la piedad, estar en el gimnasio espiritual. ¿Quieres ser una sierva? ¿Quieres ser una mujer virtuosa? Recuerda, el deseo es suficiente. Primero reconocerlo. Eso fue lo que reconocimos el miércoles. Señor, tú tienes un plan para mi familia. Ahora estamos viendo y desglosando el plan. Yo tengo que estar en el gimnasio de la piedad. En el gimnasio de la palabra. Esa palabra gimnasio es importante, es un ejercicio. Esta mañana hablamos de 1 Corintios 15:58, hermano.
Yo me atrevo a decir como pastor que esto es un énfasis, hermano. Ese versículo yo creo que es el énfasis que va a llevar por mucho tiempo. Vamos a escuchar mucho. Porque yo creo, mi hermano, y puedo decir esta fórmula de ese principio, de ese versículo. Firmeza y constancia es igual a crecimiento. Ahí está, 1 Corintios 15, 58. Entonces, ya lo vimos esta mañana, pero yo quiero ser un mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, mejores estudiantes, servir más al Señor, un mejor miembro de la iglesia, un mejor ciudadano, una mejor persona. Yo debo estar en el gimnasio espiritual. Yo debo ejercitar más la piedad. Queremos tener moño bonito y no queremos los jalones, ¿verdad, hermano? Y gloria a Dios que el Señor, los jalones que nos da son con misericordia. Pero Él nos da más, es con su ternura y con su amor y su palabra. Es su espíritu que nos guía. Pero hermanos jóvenes, debemos entender una vez por todas que no nos vamos a hacer modelos así de un día para otro. Claro que la oración es importante, pero el Señor nos ha dado su palabra para nosotros ejercitar la piedad. Por eso es que dice, desecha una enseñanza vieja, fábulas, que es lo que está viniendo hoy, hermano. Mire, la gente, la comezón de oír, y muchos, tenemos que estar atentos a eso también. No, espérate, vamos a buscar otro tema, otra forma. Ya estamos cansados de esto. Ay, estas tentaciones engañosas del diablo. No, la palabra de Dios que necesitamos escuchar. Y su palabra es que nos ataca el pecado que tenemos y nos ajusta, nos limpia ese pecado, nos transforma y nos cambia el Señor para que seamos mejores para su gloria. Hermano, es Él que nos transforma. Pero debemos entender, hermano, como dijimos esta mañana también, de una vez por todas, que es un ejercicio espiritual. Esto nos lleva a entender que hay cosas que Dios va moldeando hasta que Cristo venga. Haga cuidado, esposa o esposo, en decirle a su pareja: mira, tú no escuchaste que el pastor dijo que me va a cambiar hasta que Cristo venga, déjame que tranquilo. No, eso es la carne, eso no es la aplicación de esto. Recuérdense que cuando nosotros ponemos una excusa de algo que Dios nos ha mostrado en su palabra, estamos en rebeldía. Dios hoy nos ha hablado. Y por su Espíritu y su gracia, hoy yo puedo entregarle eso al Señor. Después, en el caminar a diario, en la semana, para yo aplicarlo, yo necesito consejos, necesito posiblemente una consejería más profunda y con más seguimiento, dependiendo de lo que esté pasando en mi vida. Pero el Espíritu de Dios, mi hermano, tiene todo poder porque es Dios para transformarnos. Hermano, yo me temo, muchas veces nosotros le decimos: mire, son más las veces, oiga bien, lo digo esto como creyente. Yo creo que son más las veces como cristianos que le decimos que no al Espíritu. De todo el deseo que Él tiene transformando a nosotros. En otras palabras, de todas las veces que el Espíritu nos dice: mira, esto es lo que quiero cambiar, yo creo que la mayoría de las veces le decimos no. Le decimos no cuando no oramos más por eso. Le decimos no cuando no lo practicamos, cuando el Señor sabemos que ya no lo mostró. Le decimos no cuando sabemos que esa es la forma de yo crecer como familia y no lo estoy haciendo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Le decimos no cuando nuestra esposa nos dijeron: mira, yo quiero que me atienda más en esto porque mira, el Señor lo dice de esta manera. Siempre con respeto, hermano. Y debemos ser humildes a que el Señor nos siga cambiando. El alfarero, ¿verdad? Queremos el fin, pero no el medio. El Señor quiere en el medio, en el caminar, transformarnos. Recuerden, nuestros hijos, nuestra familia va a seguir siendo enseñada, va a seguir siendo edificada cuando nosotros la guiemos hacia Dios. A Él encomendemos, pero Él mismo es que nos perdona por su misericordia y su sangre, y también Él mismo es que quiere cambiarnos. Él es que tiene un plan para nuestra familia. Si usted quiere avanzar, si usted y yo tenemos un plan de progreso en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra vida, Dios tiene el perfecto. Dios es que tiene el plan perfecto para esto. Oh, mi hermano, ¿usted se imagina que nosotros, que toda persona deje que Dios coja la rienda de su familia y de su casa y de su vida? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cómo sería la familia? ¿Cómo serían los hijos, las escuelas? Hermano, yo escucho también, yo pregunto, y aún oramos por nuestras escuelas. Los colegios cristianos necesitan oración. Pastores allí, directores, que con su piedad y con su ejercicio en esta piedad van a llevar la filosofía de estos colegios, o van a alejar la filosofía del colegio de la palabra de Dios. Como estaba diciendo el hermano Gabriel, que es la realidad que viene. Ahorita viene por ley ya que no hagamos alguna cosa en la escuela. Perdón, pastor, ¿a dónde viene? Ahora, no, aquí no se hace eso.
¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Que Dios nos dé sabiduría. Pero qué bueno, hermano, que la escuela principal es nuestra casa. Nuestra casa debe ser enseñada. Dios es quien puede cambiarnos. Como esposo, esposa, hijo, padre, trabajador, ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios nos ha mostrado en este año, hermano? Con su palabra. Y lo grande de Dios, hermano, en un paréntesis, usted y yo estamos de acuerdo, convencidos, que la prédica, no importa el pasaje y no importa el tema, Dios con su espíritu, no importa de dónde vengamos y no importa la diferencia que tengamos como familias, estamos convencidos que Dios utiliza su sola palabra, su sola interpretación y un solo espíritu para hablarnos a todos nosotros en todas las cosas que necesitamos. ¿Estamos convencidos de eso? Dígame un amén, entonces, ¿está convencido de eso? Amén. Amén. Yo pude aprender eso. Que si Dios me quiere transformar, yo tengo que estar en la iglesia allí. Y eso también es otro tema, pero cabe aquí también. Porque Dios me va a hablar allí. No, pero que se va a hablar de la familia, mi problema económico, hermano. El poder del Espíritu de Dios en aplicación va a obrar allí en la necesidad que tiene cada oveja y cada persona. Dios quiere cambiarnos y nosotros no sabemos más que Dios. Dios quiere cambiarnos y también tengamos la realidad y la convicción, mi hermano, que cuando Dios perdonó y cambia, Él lo hace de raíz y de corazón. Oremos por nuestros esposos y esposas. Hay algo que el Señor nos mostró. Como padre, oiga bien, yo tengo que instruir, pero yo no soy el que cambia. Yo tengo que apelar y orar a Dios que cambie el corazón de mis hijos. Que no se aparten del Señor. Instruir al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oiga bien, hermano, eso no es una promesa absoluta. Muchos lo cogen como absoluto de que si ya yo lo instruí, nunca se va a apartar. No, mi hermano. Hemos aprendido que el contexto de ese versículo, y otra vez eso sería en la crianza también, es haz tu parte y Dios va a hacer así. ¿Por qué? Porque si no, todo el que enseñara en el temor de Dios, ningún hijo se apartara de Dios, y eso no es lo que está pasando hoy. ¿Sabes por qué? Porque todos, Dios no quiere robots, ni siquiera nuestros hijos nos van a seguir absolutamente. Y yo no quiero que ellos hagan algo porque yo lo dije necesariamente. Que yo lo dije, pero luego que ellos comprueben y tomen la decisión que es a Dios que se deben. Te ven que hay un parecido, pero no es igual. Como pastor yo puedo mandar algunas cosas en la iglesia, hermano. Pero como dijo otro pastor, fallaré si vamos a hacer las cosas por la instrucción solamente del pastor. Por eso, hermano, que ustedes no me vean muchas veces mandando algunas cosas. Yo espero que el Señor haga en nosotros. Y cuando Dios hace en nosotros, esos ministerios son los que van a perdurar, hermano. Gloria al Señor. Es Dios que transforma. Por eso, joven, soltero, no te apresures. Cambia tu vida delante del Señor. Embellécete, joven en Cristo, tú misma delante de Cristo, para cuando llegue ese príncipe no azul, el de Cristo, que es más bonito que el azul o yo. El azul no existe, eso está en los muñequitos. El príncipe ese va a ser el que ama a Cristo. Cuando llegue esa persona, entonces tú vas a estar allí, en esa madurez suficiente cada uno para unirse y seguir multiplicando la gloria del Señor. Marido, ¿verdad? Esposa, cuando veamos cosas, sigamos orando al Señor. Posiblemente los conflictos están porque nos estamos echando los trapitos y Dios quiere que oremos unos por otros más, porque es Él que puede transformarnos. En vez de estar nosotros acusándonos tanto, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Estar en el gimnasio espiritual. Vaya allí. ¿Cuántas veces con nuestras esposas oramos? ¿Cuántas veces estamos allí orando? Hermano, muchas veces hay muchos devocionales con la familia. Mi esposa le gusta proveerlo también con ella. Y otras cosas más, hermano. Y la palabra allí está. Y la creatividad para nosotros que seguir ejercitándonos en el gimnasio. O el gimnasio es un solo ejercicio, dígame usted. Yo que conozco un poquito de eso y no se me nota ya. Un día se le da a la parte de los bíceps, pero usted no puede combinarlo con algo más de arriba, usted tiene que ir por abajo. Y es constancia, trabajando cada área del cuerpo. Hermano, por eso dije esta mañana una vez más, Dios nos ha puesto esto. Y Dios, conociendo todas las cosas y cómo el cuerpo humano reacciona
y hasta la medicina, la biología y todas las decisiones y proyectos nos apuntan a la vida espiritual, hermano. ¿Por qué Dios nos ha puesto que es un gimnasio espiritual? Porque así como el cuerpo humano, si va al espacio se atrofian los músculos y están allí como un tembleque y bajan un astronauta porque no hay gravedad, y cuando llega a la Tierra hay que cargarlo porque tiene que el cuerpo acostumbrarse otra vez. Eso es algo glorioso de la misma gloria de Dios, ¿verdad? Que no hay coincidencia en su creación. Hermano, así los músculos espirituales se atrofian. Así, usted no quiere ver una persona con un brazo que tiene 16 pulgadas aquí y de este lado tiene 3. ¿Usted se imagina eso? O una pierna, al menos que no tenga un problema, y que con esta bien definida y esta aquí que medio flaca. ¿Usted se imagina eso? Un fisiculturista, una persona que va a hacer las cosas con cuidado, va a ir trabajando. Oiga, bien, hasta la alimentación. Todo lleva otra vez al orden y a la disciplina. ¿Y quién es el orden y la disciplina perfecta? Nuestro Dios. Hermano, Él tiene un orden y una disciplina. Él tiene un alimento, Él tiene un diseño para nuestra familia. Dios es que nos transforma. Dios es que puede cambiar. Hermano, esto es una frase, esto es un versículo, pero esto es una realidad, una zapata tremenda en la familia. Debemos estar en el gimnasio espiritual. Joven, ¿quieres ser más puro? Toma allí la palabra. Sé más puro por la palabra de Dios. Pídele al Señor. Haz todo lo que tú tengas que hacer con la gracia de Cristo para que podamos nosotros crecer. Hermano, por eso también el pastor va a hacer todo lo que tiene que hacer muchas veces. Y si este tiempo está más peligroso, y estoy viendo que las ovejas están cogiendo más heridas, hermano, y muchas veces no nos damos cuenta, entonces tenemos que hacer más cosas. Pero al final yo tengo que entender, al final del día, cuando llegue a mi casa, usted sabe que yo hago, hermano, orando por ustedes. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia. Yo soy un siervo que tu Espíritu me ha dado autoridad para hacer un trabajo, pero Él es el dueño. Él es el que tiene un diseño, Él es el que tiene un propósito. Y gloria a Dios por el propósito que tiene con nosotros. Dios es el que puede cambiar. Y por último, dentro de este segundo punto, vamos a guiar a la familia a que haga todo para la gloria de Dios. Cuando nuestra familia entiende que Dios cambia, hay esperanza del esposo, la esposa, el hijo, la hija, los conflictos y las decisiones. Miren, hay hijos que vienen turbados y con pecados fuertes y cosas dificultosas, y que vamos a nosotros a guiarle a Dios que ofende, pero a Dios que puede limpiarles y perdonarles, y a Dios que le puede transformar también. Hay esperanza allí. Imagínense estas cosas que hoy le llaman enfermedad y son pecados en la Biblia, oiga bien, y nos están rodeando y van a entrar en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Debemos reaccionar de la misma manera, llevarles allí a la palabra de Dios. Todo para la gloria. Yo creo que una perspectiva correcta para que Dios siga enseñando, y la enseñanza de nuestra familia es esto, dirigido hacia Dios. Y este último subpunto de que todo para la gloria. Imagínense usted, ¿cómo van a ser los proyectos? ¿Cómo van a ser los estudios de nuestros jóvenes? ¿Cómo van a seguir siendo los ministerios? ¿Cómo va a ser la obediencia de nuestros hijos si ellos entienden que cuando hacían el objetivo ofendían a Dios, pero que todo lo que hagan no es solamente para que lo miren, no es para que le den una medalla primero, no es, y es importante que lo hagan para sus padres, pero primero debe ser para la gloria de Dios? Tenemos la palabra de Dios allí, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 10:31. Yo creo que es muy importante. Perspectiva, enfocarnos en este principio. Que nuestros hijos entiendan. Así que, hermanos, padres que tenemos niños chiquitos, qué privilegio que le pidamos la gracia al Señor y podamos enseñarles lo que es eso. Ni nosotros vamos a entender en plenitud lo que es la gloria, pero ellos pueden entender que Dios lo está mirando desde el cielo y que pueden hacer las cosas para ellos. Y los jóvenes, tener convicciones hoy, si lo están haciendo para el Señor. Si pues, vea conmigo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué principio tan abundante, ¿eh? Porque eso conlleva todo. Yo alguna vez se creía como que era una exageración. Bueno, eso es una ilustración, como que beber y comer para la gloria. Y mientras más conozco a mi Dios, me doy cuenta que hasta beber y comer literalmente, sí, se puede hacer para la gloria de Dios.
Imagínese usted que nosotros en el comer y beber, muchas veces, por no hacerlo adecuadamente, hasta enfermedades tenemos. Y eso va al dominio propio también. Eso sería otro tema. Pero fíjese cómo Dios tiene también cuidado en nosotros y en nuestro cuerpo y en nuestra vida espiritual, en todo. Todo para la gloria. Que el Señor nos ayude con nuestras familias, nuestros hijos. Y yo creo que basado en esta perspectiva, es decir, enfocado en esta realidad, vamos a ser más enseñados por el Señor. Nuestras familias van a seguir creciendo más. Las decisiones y nuestras familias van a ser más ajustadas. Y para el propósito de Dios, vamos a terminar en Efesios 6:6. Efesios 6:6. Todo para la gloria de Dios. Eso es dirigir nuestra familia hacia Dios. Es saber que hay un amo, que hay un Padre celestial, que hay una autoridad máxima. Mire, ¿en qué país estamos criando a nuestros hijos, Señor? El Señor sabe que no es denigrando nuestro país, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas cosas que tenemos que respirar hondo. Y nos gozamos por ser dominicanos. Pero nosotros cuando vemos la palabra, la realidad de la palabra de Dios y miramos alrededor, entonces decimos, wow, ¿qué le quedará a nuestros hijos? Ya hablando aún de las leyes que se están tomando en cuenta fuera de la palabra de Dios, todavía más temor. Pero ¿qué le va a ayudar a ellos y qué nos va a ayudar en la familia? Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En estos días el hermano Castil, ¿sabes? El hermano Castil, el papaupa de Playboy, digo yo, ¿verdad? Es el hermano que el Señor le dio el privilegio de estar en los Chicago Cubs de la Grande Liga de Estados Unidos y fue que entrenó a todos los demás. Yo le digo siempre, hermano, para mí, en un paréntesis, fue un privilegio ver a estos hermanos, yo sé que ustedes también, pero yo personalmente digo, mi madre, increíble, cómo Dios a los siervos, los que están dispuestos, tú puedes ser que no supiera de béisbol, pero se pusieron hermanos de este hermano dispuesto y con humildad ellos para aprender. Y estos jóvenes, usted se dio cuenta que parecían como que ellos eran entrenadores profesionales, pero fue porque ese hermano Castillo lo tomó, ellos tenían disposición. Fíjense lo importante de ser un siervo del Señor, es el que va a aprender más. Es el que va a ser humilde. Es el que los jefes quieren buscar. Es el que los trabajos lo va a tener uno con otro y la gente y los dueños van a buscar a esas personas. Y es lamentable nosotros escuchar que aún hasta cristianos, antes buscaban los cristianos y después otros dicen, no, yo no quiero cristianos porque dicen que van a hacer las cosas bien y después las hacen mal. Y hermanos, todos somos pecadores y débiles. Pero no vendamos lo que no tenemos, ¿verdad? Primero dicen que el dominicano todo lo sabe hacer. El no técnico de aire. ¿Usted hace eso? Sí, yo lo hago. Y he aprendido a decir no, o debo conocer más, o todavía no me atrevo a eso. En esto sí yo sé. Debemos ser honestos. Pero decía que el hermano Castillo me dio mucho testimonio de que este hermano era humilde en lo que estaba enseñando. Y era un hermano que, igual que todos estos jóvenes, el aire que se respiraba entre estos hermanos es que hacían todo para el Señor. Allí en su casa, usando la palabra en la iglesia, en la calle y enseñando el béisbol, todo lo hacían con excelencia. Hermano, está bueno que se hable ya que esta es la hora de lo americano, que esta es la forma americana, que este es lo latino. Yo estoy diciendo siempre, hay una forma cristiana de hacer las cosas. Amén, mi hermano. Y eso incluye desde el templo hasta todo lo que hagamos. Cada uno de nosotros que el Señor vaya moldeando, así va a ser el ministerio de la iglesia en nuestras familias. Cada uno de nosotros debe tener esta perspectiva, hacer todo. ¿Usted se imagina entonces un pelotero haciéndolo para la gloria de Dios? Cuando el manager no lo está mirando, cuando el dueño allí en la compañía no lo está mirando, y él se lo está haciendo, hermano, denle gloria a Dios cuando usted lo está haciendo en el trabajo. Y vino el jefe y pasó cuenta, o vino una inspección allí rápida, y como usted estaba haciendo la cosa para el Señor, el Señor fue glorificado. Nuestros hijos deben recordar en los estudios, en todo lo que hacen, que es para la gloria de Dios. Fue otro gozo que el hermano Castillo me presenta un video que estaba diciendo a los hermanos de un cristiano fiel que fue firmado a los Bravos de Atlanta y estaba haciendo el debut pichando hace como 3 semanas. A mí no me interesó mucho que tuviera los Bravos de Atlanta. A mí me interesó más que fuera un cristiano fiel.
Hay muchos que están en todas las grandes ligas. Como digo, hay muchos hombres allá afuera que están haciendo cosas buenas, pero hay pocos hombres de Dios. Que seamos hombres de Dios. Pero hay pocos entonces peloteros. Bueno, hay muchos peloteros, pero en proporción, ¿verdad? Que son cristianos, están siendo fieles allí. Allí es donde realmente Dios está obrando. Allí es donde realmente un hombre, un ser humano, tiene los pantalones puestos en buscar a Dios, hacer su voluntad primero. Allí es donde realmente nuestra familia va a seguir siendo edificada en el Señor. Nuestra perspectiva. Que el Señor nos haya enfocado en estos dos principios. Vamos a seguir el miércoles viendo un tercer principio, luego un cuarto. Y seguiremos con otros temas más. Por ahí viene la corrección bíblica también, según lo que Dios enseña. Perspectiva de la enseñanza familiar. Hemos dicho esta mañana, tengamos las prioridades claras. Vimos el orden de las prioridades, vimos que hay un tiempo. Recordamos una vez más, mi hermano, si hay cosas en conclusión que debemos recordar, es que hay tiempo que hay que dedicar a la piedad en nuestra familia para que Dios siga moldeándonos. Dijimos, en segundo lugar, queremos dirigir nuestra familia hacia Dios. Ya entendemos que no es solamente decir, dale gracias a Dios. Gracias puede ser una parte, pero hemos visto que el pecado ofende a Dios. ¿Tiene un problema familiar? Asegúrese que ese miembro entiende que a Dios se le ofende. Pero qué bueno que pueda entender que Dios es quien perdona. Y luego, más glorioso es ver que el Dios es quien se ofende y el Dios que nos perdona es el Dios que nos puede transformar. Hoy mira las malas tradiciones y lo que aprendimos allí en el mundo. El que vino después al Señor, ahí está la gracia de Dios, esposos y esposos, para ver al Señor cambiando. Tú no eres el Espíritu Santo, esposa, ni esposo también, ¿verdad? Allí es donde tienes que trabajar. Había otros testimonios en ese campamento donde, bueno, ni siquiera lo voy a mencionar, me da hasta vergüenza, pero no le habló apropiado a su esposa esa persona. Y hermano, debemos nosotros apelar a aquel que transforma. ¿Quién? El Espíritu Santo. Si nuestro esposo es cristiano, si nuestra esposa tiene al Señor, allí tenemos la esperanza, oremos a Él. Si nuestros hijos tienen al Señor, tienen esperanza, el Señor lo va a transformar. Hagamos nuestra parte y dejemos que el Señor haga lo otro. Joven, estás solo en tu casa, haz tu parte. El Señor va a transformar a tus padres. Y mientras lo hace, sea la situación en que estés tú, sé fiel al Señor. Pero ten la perspectiva clara. Dirige tu vida al Señor. Tú puedes dirigir tu familia al Señor también. A tus padres. Mira, papi, yo hago esto porque el Señor me manda esto. ¿Recuerdan allí? Concluyendo cómo el pastor Castro dijo que él en una se paró, ¿verdad?, en algo que su padre le mandó. Recuerde, joven, si estás en tu casa, eres el único que conoce al Señor, o tus padres, ninguno de los dos conoce al Señor. Tú haces todo lo que te manden mientras no te manden a desobedecer su palabra. Y te digo yo como pastor también, si tienes un caso específico, acércate a tu pastor primero para guiarte y orientarte cómo lo vas a hacer, para que no lo hagas en forma irrespetuosa o fuera de la palabra de Dios también. Y este pastor dijo que lo mandaron a comprar cigarrillos. Le dijo, padre, pero primero no, Señor, ¿cómo yo puedo explicarle? Hermano, eso es lo que hablamos de dirigir hacia Dios. Él no quería respetar a su padre, porque el mismo Dios lo manda, pero al mismo tiempo él quería obedecer primero a Dios. Hermano, mire, joven, cuando tú tienes ese deseo en el corazón, Dios te va a dar sabiduría. Oye bien, eso se aplica en todas las áreas. Yo creo, cuando nosotros nos dimos cuenta en algo en la palabra, Señor, pero espérate, yo no puedo hacer esto, pero también está esta necesidad en mi vida de trabajo. Yo no puedo dejar esto por la otra. El Señor no se contradice. Y posiblemente una prueba que Dios me está poniendo, déjame ver ahora, te voy a poner esta, a ver si tú vas a obedecerme a mí. Yo no puedo venir y tener deshonestidad en el corazón y decir, bueno, Dios me va a perdonar. Yo voy al examen, Señor, tú me mandas a tener honestidad. Yo no puedo hacer esto, pero yo quiero sacar buena nota. Mira lo que me ha pasado ahora. Mi opción no es coger chuleta, ni coger chivo, ni en semanal. Ellos pueden ir a la subida del Señor de otra manera. Coja tutoría allí con una hermana un día antes. El Señor nos va a dar libertad cuando nosotros tenemos deseo de corazón en Jesús, estar en su palabra. Y este pastor honró a su padre y honró a Dios como joven. Cuando tú tienes deseo de honrar a tus padres en su voluntad, Él te va a dar sabiduría. Pero cuando tú quieres hacer las cosas, bueno, ponerlo en excusa, no, es que yo no lo voy a hacer de manera, yo soy cristiano. Y miren, aún a la autoridad se le puede hablar con respeto sobre algo que no se está de acuerdo. Y siempre se va a mantener el respeto. Nuestros hijos deben recordar eso también, ¿verdad?
Las autoridades de esta tierra, aunque ellos mismos no estén haciendo las cosas en la calle, hermanos, nosotros podemos ser los primeros que podamos honrarle como nadie lo ha hecho. Y eso sería hasta el testimonio para que esas autoridades reconozcan realmente que son autoridades y puedan pedir el conocimiento del Señor. Señor nos ayude a dirigirnos hacia Él. A Él es que nos debemos. A Él ofendemos cuando cometemos errores. Él es quien nos perdona y Él es quien puede transformar, y todo debemos hacerlo para su gloria.